Ayer el ministro de Hacienda hizo dos anuncios muy importantes y queremos entender la proyección y el contexto en el que se dan. Primero, que el gobierno de Chile, o que el Estado de Chile, asume una deuda pública en pesos chilenos de 6.000 millones de dólares a 20 años, algo inédito. Y segundo, que se le van a inyectar 1.700 millones de dólares al Fondo de Estabilización Social. Cristóbal Avilés, de Forex Chile, está con nosotros para ayudarnos a analizar esta información. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Para qué sirve, primero que nada? La verdad que sirve para dos cosas diferentes. Lo primero es este Fondo de Estabilización Económica y Social, que sirve para tiempos de crisis como los que podrían venirse durante el año 2012, y es cuando estamos en tiempos de crisis, la gente común y corriente se asusta, pesca sus plata, las guarda y las deja congeladas, y eso tiende a congelar la economía en general. Entonces ahí es el fisco el que tiene que salir a hacer el gasto. Ellos son los que tienen la responsabilidad de mover el empleo, por ejemplo, de preocuparse de que la economía vuelva a ser dinámica y se vuelva a mover. Y para esto el fisco tiene este fondo de estabilización que con este aporte de 1.700 millones de dólares llega a 15.000 millones de dólares, y si es necesario durante el año ellos van a echar mano a esta plata para mover y echar a andar nuevamente nuestra economía. No es seguro que lo usen con medidas pro empleo, por ejemplo. Subsidio. Exactamente, hay diferentes maneras de cómo los puede usar. Sé que durante el terremoto creo que usaron parte de este fondo de estabilización, y es eso, la verdad que es para usarlo en tiempos de crisis, y como se avecina un 2012 bastante complejo, el gobierno prefirió anticipar y ya el mes de enero depositar en esta cuenta 1.700 millones de dólares que los maneja el Banco Central. No es el gobierno, siempre se saca de lo que queda finalmente del gasto fiscal. Sabemos que hay ingresos por el cobre, por los impuestos, por el IVA, y hay egresos que son los que todo gobierno tiene que realizar. Eso tiene a final de año un diferencial, y ese diferencial es el que se va a estos fondos. Ya, o sea, no vienen de los depósitos que hay en el exterior con los excedentes del cobre. Parte de esos son de los excedentes del cobre, pero no del todo excedentes del cobre. También pueden haber ahorros fiscales que haya tenido el gobierno durante el año. Eso por una parte, que los maneja el Banco Central, y el Banco Central los tiene mayormente en activos de renta fija, que son los activos de menor volatilidad, de menos riesgo, por así llamarlo, y principalmente en activos del extranjero, ¿ya? Y por otra parte, el segundo anuncio, y que es un poco confuso, es esta emisión de deuda por 6.000 millones de dólares, que está denominado en dos monedas diferentes. Una parte es en UF, otra parte en peso, pero como tú ya bien mencionabas, la parte nueva es de que viene parte de esta deuda a 20 años, que nunca lo había hecho en la historia del Estado, y en denominación de pesos. Ahora, lo importante es decir cómo por un lado estamos ahorrando plata para un fondo de estabilización, y por otro lado estamos emitiendo deuda, o sea, necesitamos plata. Y la verdad, lo que busca el gobierno cuando anuncia esta emisión de deuda es crear, en economía se llama un benchmark, es crear una línea de comparación para las empresas chilenas. Entonces, la empresa más segura que tiene un país es el gobierno. O sea, si uno le quiere prestar plata a alguien y que sabe que se la va a devolver, es el gobierno de cualquier país. Lo vivimos durante el año 2011 con el gobierno de Estados Unidos, que si bien estaba con un crecimiento súper lento y todos cuestionándolo, entra en recesión, no entra en recesión, cada vez que el gobierno de Estados Unidos emitía deuda, toda la gente quería tener parte de esa deuda, decir, yo sé que Estados Unidos me la va a pagar sí o sí, y entonces son los gobiernos los que consiguen las tasas menores finalmente al minuto de financiarse. Entonces, con estas deudas a diferentes plazos se va dibujando una curva, y las empresas les sirve esta curva para ir reflejando a qué deuda tienen que ellos conseguir sus préstamos. Entonces, yo digo, a ver, si el gobierno me está pidiendo una tasa, por ejemplo, del 3% a 10 años, una empresa, yo le tengo que pedir un poquito más, le voy a pedir un 3,5, por ejemplo. Porque una empresa segura. Exactamente, es una empresa segura, pero no es tan segura como el gobierno de Chile, que sé que me va a pagar, esta empresa tengo un 90% de certeza que me va a pagar, entonces le voy a pedir un poquito más de retorno, le voy a pedir un 3,5. Entonces así la gente, el mercado, tiene una línea de qué guiarse, de cuánto es más o menos lo que uno le tiene que pedir a las empresas. Cuando los gobiernos no emiten esta deuda y no existe esta tasa de comparación, es mucho más difícil saber cuánto tengo que exigirle a los bonos de la empresa, a los bonos del sector privado de retorno cuando ellos salen a emitir deuda. Ahora, no hay riesgo de que el Estado de Chile se termine endeudando como hemos visto en las economías europeas con esta adquisición de deuda. A ver,
no sé si es el 3%, todavía no emiten el bono, pero debiese ser algo en torno a eso. Nosotros lo que estamos viendo hoy día con Europa es que, por ejemplo, cuando Italia, cuando España salen a emitir estos bonos de 10 años, le están exigiendo un 7%, que es una barbaridad, es mucho. Eso ya me dice que el país tiene pocas opciones de pagarme, y incluso hay empresas que se han hecho más seguras que los países y obtienen tasas menores que ese 7%. Que Chile salga a emitir deuda no quiere decir que se está endeudando así a tontas y a locas, y que finalmente lo que está haciendo es hipotecar el futuro, como es lo que uno piensa cuando se emite deuda, sino que el beneficio de mostrarle al mercado cuál es esta curva de tendencia de pagos, de tasas de interés de estos instrumentos de deuda es mucho mayor. Ese beneficio va a ser mucho mayor que el interés que finalmente va a tener que pagar el Estado chileno por estos instrumentos que está emitiendo el día de hoy. Cristóbal, muchas gracias. Estés muy bien. Si usted quiere compartir el comentario de Cristóbal para entender lo que pasó ayer, va a estar en internet más adelante. Nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien. Chao.